vacaciones. Ah, esa hay que ponerla, por favor. Es Holiday Road de Lindsey Buckingham. Un abrazo. Y bueno, seguimos con la información. Me enlazo una vez más al Vaticano, a los funerales del Papa Francisco, que no sé si usted sabía, pero como uno de los datos importantes, el anillo del pescador es el anillo del Papa. Se usa desde hace siglos. De hecho, con lacre y ese anillo se cierran las correspondencias papales. El Papa Francisco cambió lo tradicional, que era un anillo ostentoso, por uno bastante simple de plata. A lo largo del programa pues, lo estamos recordando al Papa Francisco, cuyo nombre toma de San Francisco de Asís, que hizo también votos, como él, de pobreza. Allá en Ciudad del Vaticano, Almudena Barragán, corresponsal de Grupo Fórmula, te saludo con mucho gusto, con mucho agradecimiento que nos acompañes. Buenas tardes allá, Ciudad del Vaticano. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, pues hemos asistido hoy a un funeral multitudinario impresionante, Juan, la cantidad de personas que había en la plaza de San Pedro, más de 200.000 personas congregadas entre la plaza de San Pedro y la Vía de la Conciliación. No podía llegar la gente, mucha gente se quedó con las ganas de acceder por la cantidad de personas que había alrededor. El funeral comenzó con la marcha en procesión del féretro, con los restos mortales del Papa, seguido por los cardenales concelebrantes en la Basílica del Vaticano. Te quiero contar algunos detalles de este funeral. El ataúd fue colocado frente al altar sobre la escalinata de la Basílica de San Pedro, encima de una alfombra y junto a un cirio encendido, y después sobre el ataúd se colocó un evangelio abierto. Las exequias fueron celebradas frente a 164 delegaciones, incluidos algunos territorios como Gaza y Kosovo. Vinieron 50 jefes de Estado y 10 reyes gobernantes, entre los que vimos al presidente Donald Trump, al presidente Zelensky, a Javier Milei, a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, al presidente de Brasil, Lula da Silva, a los reyes de España, a los reyes de Mónaco. En fin, tuvimos la posibilidad de ver como una pequeña cumbre internacional frente a nuestros ojos. También hubo presentes en el funeral grupos de migrantes y de desfavorecidos. Oye, Esto es muy Almudena, perdón, interesante. pero bueno, justo aquellos grupos de personas a las que el Papa Francisco se dirigía principalmente, ¿no? Los que acudieron a sus funerales en la Basílica de San Pedro, pero también a los migrantes presos, porque todos pecadores, por la lista de nombres que me das, que fueron los participantes. Sí, totalmente. Y yo no sé si al Papa le hubiera gustado demasiado ver en primera fila, por ejemplo, al presidente Javier Milei, con el que precisamente tuvo bastantes encontronazos públicos No lo creo. sobre pues, temas espinosos, ¿no? Y polémicos, porque bueno, pues pensaba muy diferente, ¿no? El Papa siempre predicó esto de aceptar a las minorías, aceptar a las personas que viven en los márgenes, aceptar a los que menos tienen, a los migrantes, a los desfavorecidos, y no estaba de acuerdo, ¿no? con las políticas que estaba llevando a cabo, implementando Javier Milei en Argentina. Tampoco le gustaba, y se lo hizo saber al gobierno estadounidense, las políticas de expulsión de migrantes del gobierno de Donald Trump, y así se lo hizo saber a J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, con el que se reunió poquito antes de fallecer. No sé si te acordarás, se reunió el domingo de Resurrección y falleció el lunes. Así es. Y yo creo que al Papa sí que le haría mucha ilusión ver pues a la gente migrante y a la gente humilde en su funeral. Una de las cosas más emotivas y más bonitas que yo destaco de este funeral, si quieres luego hablamos de la homilía, del discurso que dio el decano del Colegio Cardenalicio, pero no quería pasar sin contarte que al principio y al final del funeral los portadores del féretro del Papa, que fueron 14 hombres, ¿no? 7 por cada lado, levantaron el féretro y lo inclinaron hacia el público, lo inclinaron hacia la plaza de San Pedro, como si de alguna manera el Papa saludara por última vez a su
rebaño, a sus fieles. Y fue creo que uno de los momentos más emotivos y más singulares del funeral. Yo nunca había visto algo parecido y la gente estalló en aplausos, en gritos de júbilo. Realmente esto demuestra que pues, Francisco era un papa muy, muy querido. Y solo como para tocar un poco el Sí, discurso que dio en la homilía el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, dijo que el Papa Francisco bueno, había tenido una forma de ser como muy, como con un carácter muy particular, ¿no? Un carácter fuerte, pero que había tocado los corazones y las mentes de todas las personas a las que había conocido y le pedí al Papa ahora que, pues, que rezara por todos nosotros que nos quedábamos un poco huérfanos, ¿no? Que la Iglesia Católica se quedaba un poco huérfana con su muerte. También ha sido un momento muy bonito este discurso que más ha parecido, Juan, un ujú, discurso de tinte político, de calado político, que una homilía de una misa cualquiera. Sobre todo teniendo en cuenta que tenía delante, pues eso, ¿no? A Donald Trump, a Zelensky, en fin, a Milei, a Víctor Orbán, ¿no? De la extrema derecha de Hungría, a Giorgia Meloni de la extrema derecha italiana, y justo ha hablado en esa homilía pues, de aceptar a los migrantes, de que haya paz, de que terminen las guerras, de que el camino de la prosperidad no es justamente matándose y teniendo conflictos entre países. Entonces, bueno, ahí hemos hecho una lectura también, hay una lectura política en este funeral. Yo creo que eso al Papa Francisco sí le hubiera gustado, porque el Papa Francisco, como tú bien sabes, era alguien, sí. era un líder muy combativo, muy vocal, y no le temblaba el pulso para decir las cosas que no le gustaban, ¿no? Delante de la gente, aunque cayera mal, ¿no? Quizá por eso también levantó muchas ampollas durante su pontificado, Juan. Como tendría que hacer un líder, y en este caso no solo religioso, sino también político, como lo fue Francisco, que como decíamos toma su nombre de San Francisco de Asís y con él su austeridad en lo oneroso, en los lujos, pero jamás en el mensaje. Almudena, pues, Almudena Barragán, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Ciudad del Vaticano, completísimo y entrañable tu reporte, te lo agradezco enormemente y pues ahí está la crónica de cómo se despide al bailador de